Ok, y está grabando. Ahí lo está aceptando. Hola, Carlos. Ahí está. Ahí está. Hola. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, realmente un gusto para mí y obviamente para todos los que forman parte de esta cátedra, tenerte un rato y poder escuchar ¿no? sobre tu libro, ¿no? En este caso, este libro que se llama En Bolivia no hay racismo, indios de mierda, apuntes sobre un problema negado. Yo te cuento que en este tiempo de la pandemia, yo tengo muchos amigos en Bolivia y también soy parte o seguidor de esta página Hiccha, y ahí vi la presentación en su tiempo del libro, ¿no? Me pareció muy llamativo el título del libro, tanto así que me he convertido en tu fans y he participado del lanzamiento en vivo, ¿no? De la transmisión que se hizo oportunamente, ¿no? Entonces estuve ahí desde el principio hasta el final y cuando en su tiempo dijiste ese día de la presentación del libro, que por el momento el libro estaba no solamente en papel, y que después de unos meses habría que esperar para acceder a la versión en PDF. Y bueno, ya verás que el tema de la distancia y todo lo demás, uno no puede acceder, digamos, al libro en papel, pero sí tuve la suerte, creo que apenas salió el libro, lo pude bajar y lo pude leer. Y en esta ocasión, cuando hice eso, digo, es una excelente oportunidad que los alumnos de procesos sociales de América, en este caso de la carrera de Ciencia de la Comunicación, puedan leer el libro. A la hora de leerlo me parecía como muy oportuno, digamos, tenerlo en cuenta porque nosotros tratamos el tema de la problemática indígena. Hasta el año pasado hemos tratado el tema de la cuestión mapuche y el problema de la tierra, y ahora, bueno, el tema de Bolivia y el tema de, en este caso, la cuestión vinculada con el golpe de Estado del año pasado. Bueno, nos pareció interesante que los chicos puedan leer el libro. Entonces, de ahí te hemos invitado, digamos, para esta ocasión, y desde ya te agradezco muchísimo, Carlos, ¿no? Quien nos acompaña también está Agustín Franco Jiménez, y quería antes que nada leer un poquito de los libros que has publicado previamente, como para darte lugar, en todo caso, a tu presentación, si te parece. En primer lugar, Bien. Carlos es miembro del grupo Hiccha y militante indianista catarista, y es autor de varios libros, por ejemplo, Desde el sujeto racializado, Consideraciones sobre el pensamiento indianista de Fausto Reinaga, esto fue en el 2014, Del indianismo al pensamiento amáutico, La decadencia de Fausto Reinaga en el 2015, Batallas por la identidad, indianismo, catarismo y descolonización en la Bolivia contemporánea, publicado en el 2019, y el último libro, En Bolivia no hay racismo, indios de mierda, apuntes sobre un problema negado, 2020, que a la hora de leerlo es un ensayo, ¿no? Tal cual como lo señala Carlos. Entonces, te damos la bienvenida y bueno, nos gustaría mucho que nos cuente sobre este libro y sobre las ideas iniciales que han motivado a escribirlo, ¿no? Bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a las personas que están conectadas viendo la transmisión. Tuve la oportunidad de estar en Salta, si no me equivoco, a finales del pasado, del 2019, brevemente por la universidad en una actividad. Tengo bonitos recuerdos del norte argentino. Yo conozco Jujuy, Abrapampa, Humahuaca. Tengo ahí amigos entrañables que espero poder verlos en abril. Espero darme una escapadita por allá. Bueno, eh, dos apuntes sobre mí. Uno, hay dos textos más de los que soy autor. Uno es Albañiles, los constructores de la ciudad. Se publicó también el pasado año 2020.
es una pequeña investigación para el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia de Bolivia, investigación que la hice el año 2016, pero que por alguna razón que yo desconozco recién se publicó en el año 2020. Otro texto lo hice en coautoría, es un libro con Pedro Portugal, se llama El indianismo catarista, una mirada crítica, un texto de más o menos 600 páginas, historia sobre los movimientos indianistas cataristas, algo de lo que se encuentra muy poco. De todas maneras, todos estos materiales se pueden descargar en PDF. Uno pone los títulos y los puede descargar. Eso por un lado. Por otro lado, me parece pertinente aclarar, siendo que esta es una charla con personas académicas, personas que están en la universidad, que mi trabajo no tiene que ver con mis actividades dentro de la universidad. Yo por esas desgracias de la vida, entré a la universidad y me tocó estudiar comunicación social, pero lo que yo he hecho, las cosas que he ido trabajando y por las cosas por las que algunas personas me conocen, no tienen que ver por lo que yo aprendí en la universidad, sino por lo que aprendí en los debates callejeros, en los debates que se formaban, digamos, espontáneamente en determinadas situaciones, en movilizaciones, y que por ciertas circunstancias pasé de ser un agitador callejero a alguien que empezó a plasmar ideas en papel. No porque yo sea un genio, porque había muchas ideas que ahí se discutían y entonces uno le daba dando muchas vueltas en la cabeza y en un momento decide, pues, busca la forma de explicarlo. Una anécdota, yo empecé a escribir tuve la suerte de tener amigos que me prestaron la computadora, yo no tenía computadora cuando empecé a escribir, y además el formato digital me permitió escribir, porque para mí era imposible soñar en una publicación física, más aún que cuando las editoriales son grupos de amigos y se publican entre ellos, no importa que escriban tonterías, se publican entre ellos, ¿no? Entonces, para mí era algo a lo que yo no podía entrar. Y los formatos digitales me permitieron pasar del activismo callejero al activismo digital. Mil disculpas, hubo un pequeño problema técnico, pero bueno, eso en general un poco respecto a mi persona. Es decir, no está como una persona que tenga reconocimientos académicos, como lo digo en el libro, sobre estos temas. Para ponerlo más claro, como introducción para el libro. Si a mí me hubiera interesado tener reconocimientos académicos sobre estos temas, primero hubiera terminado la universidad hace tiempo, no lo hice, ¿no? Pero fundamentalmente hubiera elaborado este texto para algún congreso, por ejemplo, académico, donde los especialistas den su criterio, su evaluación. No me interesa el criterio de los especialistas. Este no es un libro para especialistas, para los que se suponen que saben qué es el racismo. No, este es un libro de combate político y no quiere el aval político, no quiere, perdón, el reconocimiento académico de los académicos. Esto es un libro de combate político. Me interesa que sea útil para las personas que están en esa lucha política y que las ideas sobre el racismo que planteo en este texto tengan cierta utilidad para, digamos, apuntar cierto tipo de acciones. Entonces, no es un trabajo para académicos. Yo creo que quiero ser muy claro. Alguna persona, por ahí, no todas, pero alguna persona me preguntaron, pero si en tu libro no hay citas. Claro, parte del ritual académico es las citas, porque no tiene que citar a las autoridades sobre el tema. Tiene que citar a quienes actualmente escriben sobre el tema para que luego un tribunal vea, evalúe que si efectivamente has cumplido el ritual académico. Como este no es un libro académico, no me interesan citar a los que saben, no me interesa citar a los que actualmente debaten, me interesa fundamentalmente las ideas y su pertinencia en una lucha política. Tal vez en otra oportunidad, si las condiciones se dan, que si me puedo concentrar para hacer un trabajo académico, no digo que no sea necesario, digamos, solventar algunos aspectos, hacer una breve referencia bibliográfica, hacer algún trabajo de campo específico sobre este tema, no tendría ningún problema si se da la oportunidad, pero yo no vengo del mundo académico, no tengo los privilegios de quienes están en este mundo. Así yo escribo porque me pica y escribo, y nadie me paga por esto. Por una parte. Sobre el texto en específico, ya sobre el contenido. En primer lugar, algo que quiero aclarar es el título. En Bolivia no hay racismo, indios de mierda, es una frase que está entre comillas. Es una frase que yo encontré en una pared en la universidad en la que yo estudié, la universidad pública, la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, cuando un grupo de muchachos estábamos pegando en las paredes de la universidad algunos anuncios para que puedan asistir a una actividad que como estudiantes estábamos organizando, una actividad sobre el racismo. Estoy hablando del año 2005, si mal no recuerdo, o 2004, pero es antes de que Evo Morales sea presidente. En esa situación, nosotros, que no teníamos apoyo de ningún grupo, entonces teníamos que preocuparnos por ver que nadie despegue nuestros pocos papeles que hacíamos fotocopiar, nuestros pocos anuncios. Entonces íbamos circulando por los distintos espacios donde los pegábamos para asesorarnos de que no nos hayan quitado lo poco que podíamos invertir para convocar a la gente. En una de esas, digamos, rondas que hacíamos,
nos tocó ver, y estaba acompañado de otra persona, que un muchacho se acerca a uno de esos anuncios y empieza a escribir encima. No nos acercamos porque no queremos intimidar al muchacho. A ver, lo vemos de lejos y que para luego ver qué habrá escrito. El muchacho se va, nos acercamos y lo que había escrito sobre ese anuncio, que era sobre una actividad para discutir sobre el racismo, él había anotado: en Bolivia no es racismo, indios de mierda. No, el muchacho tenía rasgos indígenas, estatura, etcétera, todo lo que uno puede identificar. O sea, como indígena, él en otra situación seguramente hubiera sido tratado como un indio de mierda. Y a mí me pareció interesante la situación porque graficaba que en muchos aspectos el racismo es reproducido por las personas que son consideradas indígenas, pero contra sus parecidos. Es decir, no es una cuestión biológica de que si alguien es blanco discrimina al que no es blanco. No, una persona de origen indígena puede discriminar a un indígena. Y usaba además esa anécdota, entre comillas, porque me parecía que sintetizaba ya varios años después. El libro lo escribí en plena pandemia, más o menos en 3 semanas. Me parecía que sintetizaba la situación. No era simplemente una anécdota de aquel año en el que yo más o menos había entrado a la universidad, sino que sintetizaba una situación en la que, por una parte, se ejercía el racismo, pero al mismo tiempo se lo negaba. Se lo negaba diciendo: en Bolivia no hay racismo, pero se lo ejercía diciendo: indios de mierda. Esa situación, esa frase que yo le encontré hace un par de años atrás, expresaba muy vivamente lo que estábamos viviendo o lo que estábamos viviendo en Bolivia. Se ejercía el racismo, pero se lo negaba, o se negaba a discutir sobre el problema. Entonces, ese como un primer punto, aclarar de dónde viene el título. A alguna persona se le ocurrió pensar que era una idea mía. No, yo la saqué de ahí, pero también lo curioso es que yo me dediqué a vender el libro en las calles. Yo no suelo dejar mis libros en librerías. Me da la impresión que ahí duermen los libros, ¿no? Yo voy a la calle, hay gente que se acerca, te compra el libro y puedes conversar, etcétera, etcétera. Algunas personas me decían que o habían escuchado esa frase o se les habían dicho. O sea, no era simplemente una frase que yo encontré en la UNSA, en la universidad en la que yo estudié, sino que era una frase que más o menos hace parte del lenguaje en situaciones en las que hay racismo, pero se busca negar el racismo. Como primer punto, respecto al libro, el título, bueno, yo quería aclarar ese tema. Respecto al contenido, el libro lo escribí, como dije, más o menos en 3 semanas, entre el mes de junio y julio, si no me falla la memoria, del pasado año. Yo estaba haciendo otra cosa. Yo escribí un libro, lo mencionaste, en 2014, desde el sujeto racializado, consideraciones sobre el pensamiento indianista de Fausto Reinaga. Yo escribí ese texto muy apasionado, tratando de escoger el trigo de la paja en la obra indianista de Reinaga. Y en ese tiempo yo no había tenido acceso a todas las obras de Reinaga. De hecho, no habían, ya todas se habían agotado hace varios años, muchas de ellas. Entonces, cuando yo escribí ese libro, tenía esa limitación de fuentes respecto a la producción de Reinaga para poder hacer un balance, un contraste entre las distintas obras, poder encontrar elementos que me permitan articular un tipo de explicación de los cambios en Reinaga. Sin embargo, me animé con ese libro a dar cierta lectura general de ese aspecto. Y este año, desde el 2014, si no me falla, no, desde el 2015, si no me equivoco, ya tenemos las obras completas de Fausto Reinaga. Y entonces, aproveché la pandemia para leer toda la obra de Fausto Reinaga, releer, porque ya había leído varios de esos textos antes. Entonces yo estaba en la intención de escribir una segunda edición de mi primer libro, mucho más, digamos, minuciosa, más respaldada documentalmente, y yo estaba en ese trabajo. Ocasionalmente me conectaba a redes sociales para ver lo que estaba pasando en la coyuntura política. Y era habitual, constante, era lo predominante las expresiones de racismo en redes sociales, ¿no? Desde memes, comentarios, donde se animalizaba fundamentalmente a las personas de la ciudad del Alto. No únicamente, pero fundamentalmente. En esa situación yo, para decirlo en lenguaje popular, me emputé y dije: voy a dejar de hacer esto de la segunda edición del libro sobre Fausto Reinaga y tengo que escribir algo sobre el racismo. La intención inicial era escribir un texto que no pase de 5 páginas en hoja carta, en el tamaño, digamos, estándar de letra, etcétera, etcétera. No estaba en mi mente escribir un libro como el que salió, que no es un libro muy voluminoso, pero más o menos tiene como 130 páginas. Entonces, en la medida que yo iba tratando de argumentar o discutir las cosas que se estaban dando en la coyuntura, fue tomando forma el texto y fui identificando algunos ejes para tematizarlos, ¿no? Darles cierto contenido. En esa situación me pareció pertinente ordenar el texto. Voy a hacer una lectura del índice general para que se den una idea. Mi idea era organizar
desde los aspectos más generales que tienen que ver con el racismo o que suelen ser tomados en cuenta cuando se habla de racismo, hasta ciertos aspectos que desde mi punto de vista son más centrales, determinantes, y luego cómo eso podría servirnos para ver un poco lo que estaba pasando en Bolivia, en la situación que estábamos viviendo en Bolivia. Entonces me pareció pertinente, por ejemplo, empezar a hablar de las ficciones de raza, cómo nos hemos contado cuentos respecto a las diferencias físicas, atribuyéndoles un estatus de raza, ¿no? Y trato de explicar a qué se debe esto respecto al color de piel, la clasificación, la sangre, el ADN, para concluir que no hay raza, sin embargo, sí el racismo. Porque igual que la religión no necesita funcionar con la existencia de Dios, no. Funciona por la idea de Dios que hay en los creyentes, pues, sumado a otros factores, y que eso se puede expresar en actos, inclusive de fanatismo religioso. De la misma manera, no existen razas. Sin embargo, la creencia en razas puede desembocar en actos que pueden ser incluso de fanatismo y de violencia racista. No es la existencia de las razas la que está condicionando el racismo. Lo que hay que preguntarse, si no existen las razas, entonces, ¿por qué hay el racismo? Sería lo coherente. Me pareció además pertinente este primer punto porque suele suceder cuando se dan expresiones de racismo que se usa, entre comillas, el argumento científico de no existen las razas, por lo tanto no hay racismo, y se lo dice de manera agresiva, ignorante. ¿Por qué hablas de racismo si no existen las razas? Me interesa el punto, o por lo menos lo trato de desarrollar, porque lo que se usa ahí es, entre comillas, decir el argumento científico para evitar hablar de un problema que es social, no es un problema biológico. El racismo no es un problema de orden biológico de la naturaleza que, entre comillas, podemos llegar a tener, sino es un problema que se da en las relaciones sociales. Entonces, el primer punto, trato de deslindar, por decirlo así. De esto no se trata el racismo. Pero sí tiene que ver con el racismo porque cuando se dan esas expresiones nos remite primeramente esos temas, ¿no? A diferencia de la sangre, a naturalizar las diferencias de condición social, etc. Un segundo aspecto que me pareció pertinente elaborar, como en esta parte de temas generales, es el de aspectos, digamos, preliminares, ya para tratar el racismo como problema, más allá de esa confusión que tenemos con las ficciones de raza. Y varias de las cosas que digo ahí tienen que ver, por ejemplo, con notar por qué es un tema incómodo hablar de racismo en la sociedad boliviana. La sociedad boliviana, yo cuando era chango, decimos aquí, ¿no? Un poco por la influencia del Chavo del Ocho y eso, pero resignificando la palabra chango para referirse a personas jóvenes, ¿no? Entonces, cuando era chango, yo, cuando era joven, yo, también se dice en Aymara, cuando uno hablaba de racismo, uno no hablaba de racismo. Uno podría decir de una persona, esa persona es imputante, es creída, etcétera, etcétera, pero nunca decía que es racista, a pesar de que tenía gestos racistas. Es decir, cotidianamente en la sociedad boliviana hay como una especie de tema tabú. No se dice racismo a las expresiones racistas. No, evitamos mencionarlas como lo que son. Es un tema que, bueno, ahí lo menciono muy de pasada, toco otros temas, como por ejemplo hay fluctuaciones en el racismo. Una persona que en un espacio donde la gente tiene rasgos predominantemente morenos, ¿no? Indígenas, yo pongo el ejemplo de la ciudad del Alto, una persona con cierto color de piel más o menos un poco más clara, tal vez no muy diferente físicamente, en ese espacio predominantemente de rasgos indígenas, esta otra persona de la piel un poco más clara puede pasar como cara, decimos en Aymara. Cara viene más bien de pelado, no de blanco, pero hay otros temas que podemos discutir. Pero lo usamos para referirnos a las personas no indígenas. Entonces, una persona así, con esos rasgos un poco más blancoides, entre comillas, que la mayoría de la población indígena, puede ser cara en un espacio donde hay muchos indígenas. En la Ceja del Alto, yo pongo un ejemplo, que es un lugar muy comercial en la ciudad del Alto. Esa misma persona considerada cara en ese espacio podría estar en un barrio residencial de La Paz, donde la gente no tiene rasgos indígenas, pero en ese espacio, ese que era cara en la ceja, podría ser indio en ese otro espacio. Entonces hay una especie de fluctuaciones en el racismo donde una persona puede ser en unas situaciones víctima de racismo, pero en otras también puede ser perpetrador de racismo. No hay una determinación, una condición innata en el racismo. Ahí tienen que verse qué elementos están en juego. Pero eso lo pongo a modo introductorio. El tercer punto, si les interesa ir al grano en el libro, a las personas que quieran leerlo, si les interesa, yo diría que el punto fuerte de mi postura sobre el racismo está en el tercer punto, ¿no? Es identidades, racialización y trabajo. En primer lugar, a mí me interesa mostrar que las identidades son momentos de la diferenciación social.
en los momentos que hay, la diferenciación es un proceso constante, ¿no? De diferenciaciones de todo tipo, genéricas, en relaciones de edad, gustos musicales, consumos culturales, las residencias donde uno puede o no vivir, la capacidad de consumo. Hay muchos aspectos que nos pueden mostrar procesos de diferenciación social. Pero eso no quiere decir que todos esos aspectos sean determinantes en todas las situaciones. En algunas situaciones pueden prevalecer algunos y otros no. Y ahí habría que ver cuáles son los factores que determinan eso. En ese, digamos, abanico de identidades que se pueden generar, en ciertas circunstancias toma preponderancia la identidad que yo considero identidad racializada, o la manera de naturalizar la condición social de ciertos grupos atribuyéndole una condición de raza, racializar su condición social, atribuirle una condición biológica. En ese sentido uso el término de racialización. Bien, esto lo relaciono, por ejemplo, con el uso de la palabra indio, que tiene que ver, por ejemplo, con el título del libro, con un posicionamiento que yo he asumido políticamente, pero que tiene una explicación muy concreta. Si uno va más allá de la tontería de decir Cristóbal Colón se equivocó, no somos indios, ¿no? El problema es cuando a alguien le dicen indio, no es que Cristóbal Colón se equivocó. El problema es que cuando a alguien le dicen indio, le están diciendo que es de raza inferior. No le están diciendo que es de la India. ¿No? Y eso es muy importante. Entonces hay que tratar ahí de dilucidar qué es lo que sucede en esa manera de nombrar a ciertas personas, qué procesos se están dando. Entonces me parece a mí que una entrada para la problematización del racismo es ver cómo se juega o qué aspectos se juegan en el uso de la palabra india. Eso nos puede remitir a la división del trabajo en la colonia. Los indios, en mayor medida, no todos, porque estaban los caciques, etcétera, etcétera, eran quienes desarrollaban el trabajo manual, ya sea en la mitad, ya sea en los obrajes, ya sea en las minas, bueno, eran los que daban, para decirlo en el lenguaje de la economía política clásica marxista, la fuerza de trabajo, los proveedores de fuerza de trabajo. Por otra parte, quienes hacían la administración de las colonias eran los criollos, primeramente los españoles, los criollos. En esa división del trabajo, trabajo manual, trabajo intelectual, los rasgos físicos de quienes eran proveedores de fuerza de trabajo fueron adquiriendo un sentido de identidad. Uno podía identificar la posición social de ciertas personas por esos rasgos físicos y por elementos culturales, la vestimenta, el idioma, las maneras de socializar. Entonces, aquellos aspectos, para decirlo en el contexto de La Paz, que eran muy propios de personas hablantes de Aymara, que vivían en el área rural, se dedicaban al trabajo agrícola o en las minas, eran identificados como indios, por la división del trabajo en relación a las diferencias socioculturales. Pero al mismo tiempo, por otra parte, esas diferencias también lingüísticas, de espacio, de espacio donde se vivía, de actividad productiva, o en este caso el trabajo intelectual, se asociaba al color de piel, al idioma, a la vestimenta de quienes ejecutaban ese tipo de trabajo. En ese proceso adquirió un sentido de naturalización esas diferencias sociales que son diferencias históricas, se constituyen históricamente. Y ahí se va a naturalizar eso en un proceso largo, no inmediatamente, con la idea de raza. La primera justificación para esta división del trabajo, la relación de explotación que ello supone, va a ser la justificación religiosa. Dios hizo a las personas o a los que habitamos el mundo en esas diferencias y por lo tanto es natural, entre comillas natural, es voluntad divina de que los indios trabajen en la mitad y de que los españoles y los blancos se enriquezcan. Es voluntad divina, no podemos hacer nada contra ello. Esa era una primera justificación. Posteriormente, ya con el surgimiento del positivismo, etcétera, en el siglo XIX, se va a dar otra justificación. La idea de que no tiene que ver necesariamente Dios en esto, pero es una condición natural. Las diferencias serían naturales, naturalmente los indios estarían hechos para hacer trabajos, digamos, de esfuerzo físico, y naturalmente los blancos podrían hacer trabajos de dirección intelectual y no trabajo de esfuerzo físico. Entonces se va a pasar de la justificación religiosa a la justificación, entre comillas, científica, positivista de ese tiempo. No eran justificaciones, digamos, contradictorias entre sí. Uno podría decir, Dios hizo la naturaleza y los indios son parte de la naturaleza y por lo tanto se justifica ese orden desde la ciencia y desde la voluntad divina. Pero ese tipo de justificaciones responden a la división del trabajo, en primer lugar, y a la manera en que las diferencias sociohistóricas que se fueron estableciendo a lo largo del tiempo dieron lugar a los roles productivos que hasta el día de hoy en muchos casos se puede percibir.
Yo cuento como anécdota en algunos de los pasajes del texto cómo me tocó estar en Buenos Aires y ver a un muchacho, yo supongo que tendría 24 años, esto pasó el 2010, rubio, alto, haciendo trabajo de albañilería, agarrando una picota en una calle, más o menos una calle, digamos, para las comparaciones, por lo menos yo vivo en muy buen estado. ¿Cuál es el punto? Que en Bolivia el trabajo de albañilería es hecho por los indios. Se asocia al trabajo, o sea, carencia de educación, carencia de credenciales académicas que te permitan un aval para un espacio laboral cualificado, se asocia por cuestiones históricas, no por una mala voluntad, a los indios. Y por lo tanto, ese trabajo nosotros estamos acostumbrados a verlos con personas de piel morena, por ejemplo. Pichan coca, tienen ciertas peculiaridades al hacer la obra, por ejemplo, hallarla, o algo que hacemos acá muy cotidianamente. Entonces, eso se asocia con esos grupos. Y para mí, y como para otras personas, ver a una persona de piel blanca haciendo trabajo de indios es pues chocante. Eso nos muestra que hemos naturalizado los roles del trabajo. Asumimos que ciertas personas tienen que hacer cierto trabajo y otras no. Eso también se puede ver por otro lado. Asumimos que, por lo tanto, los indios no estarían hechos para gobernar. Una de las cosas que se le ha cuestionado mucho a Evo Morales, de las muchas cosas que se le puede cuestionar, pero que tiene que ver con las ideas racistas, es cómo un ignorante puede gobernar. No tiene las credenciales académicas, no estudió en Harvard. No hay ese tipo de recursos ideológicos que legitiman el dominio de otros grupos que antes gobernaban Bolivia, supuestamente porque eran los que sabían, porque tenían las credenciales académicas, etcétera, etcétera. Eso está muy relacionado con la manera en que se ha dado la división del trabajo y cómo se ha legitimado esa división desde la religión, la ciencia, entre comillas, y los cartones académicos, por ejemplo. Bueno, eso es algo que trato de marcar ahí, pero también menciono ya en el punto 4, que tiene que ver con la identidad nacional, el orden social y la movilidad, que sería un punto complementario con el anterior. Yo diría, si les interesa, insisto, irse al grano respecto a mi postura, el punto 3, el punto 4 del texto. Este punto 4 trato de mostrar cómo a partir de esa división del trabajo, a partir de la que se han construido esos sentidos racializados de las diferencias sociales, se ha construido una identidad también nacional. Bolivia, como muchos estados latinoamericanos, propagan unas ideas en las que la comunidad imaginada, la comunidad nacional, se piensa a partir de una peculiaridad. ¿Cuál sería esa peculiaridad? En el caso de Bolivia, la mezcla entre indios y blancos. Pues nuestra peculiaridad sería biológica. Somos una raza mezclada. El mismo discurso no lo puede encontrar en Perú, yo he estado en Perú varias veces, o también en Ecuador. Pasa en el Caribe, más al norte, con Colombia, más hacia el norte, ¿no? Que más bien la idea es, en algunos estados, la idea de que son mezcla de negros, indios, o en otros casos, pero blancos y negros, o blancos, negros y indios. Entonces, como que la combinación racial, entre comillas, daría lugar a peculiaridades nacionales. Eso es más o menos las ideas que han propalado los estados para construir sus identidades nacionales. Y yo trato de mostrar, haciendo ese marco referencial muy general, cómo esto tiene que ver, uno, con la división del trabajo y con asegurar la reproducción de ese mismo orden. ¿No? Porque si bien nos pensamos como parte de una comunidad imaginada, todos somos mestizos, nos han dicho, sin embargo, en el operar cotidiano de las diferencias sociales, un mestizo que viene de una población indígena va a tener menos posibilidades de ascenso social que un mestizo que venga, por ejemplo, de una familia acomodada, un personaje en Bolivia, Carlos Mesa, ¿no? Entonces no van a tener las mismas posibilidades. Y ahí no está actuando un factor biológico, está actuando cómo se han construido las diferencias sociales, los recursos, las alianzas matrimoniales, los vínculos institucionales que pueden permitir que una persona se instale o no en cierto espacio. Funciona eso ahí, y eso refuerza las diferencias racializadas. Entonces, la identidad nacional es como echarle humo a las diferencias sociales concretas, es decir, todos somos mestizos y olvidarnos de que hay diferencias muy específicas. Pero además, algo muy importante, yo cuando he estado en Argentina he notado que hay mucha gente que se parece a la gente de Bolivia, entonces para mí es muy normal estar en el norte de Argentina. Pero en general, la mayoría tiene una idea de Argentina por la televisión. Entonces, la mayoría en Argentina uno piensa que todos son blancos. No, pero uno se va por Jujuy, uno se va por Salta y nota que no es así. No necesariamente es así. ¿Por qué hago esta referencia? Porque en Bolivia, volviendo al tema de la identidad nacional, creemos que tenemos una peculiaridad nacional. Bueno, como cualquier estado que ha formado una identidad a partir de la idea de una biología distinta de los nacionales. Entonces nosotros seríamos los de la raza mezclada y fuera de Bolivia existirían las razas puras. No hay ni razas mezcladas ni razas puras, de hecho no hay razas.
Lo que hay son identidades, en este caso construidas desde el Estado, que buscan biologizar la nacionalidad. Uno es boliviano porque tiene sangre mezclada. Eso tiene que ver con las identidades, decía, con las diferencias sociales, con la división del trabajo. Porque el asumir que, bueno, somos una comunidad imaginada, implica respetarnos como comunidad y, por lo tanto, respetar el orden. Quiénes están más arriba, quiénes están más abajo. Entonces, la identidad nacional busca, por decirlo así, afianzar la estructura social racializada, en la que es muy evidente esto en los censos de pobreza. La cara de la pobreza en Bolivia tiene cara de indio. La cara de la riqueza no. Eso está condicionado por la división del trabajo. Desde luego, ya desde hace más de medio siglo, se ha ido dando un proceso intenso de estratificación social y de diferenciaciones de clase. Estratificación social en el sentido de ingresos económicos. Ya muchas personas de origen indígena tienen ingresos económicos muy importantes, pero también de diferencias de clase, en el sentido que las relaciones de explotación igual se han ido ahondando entre las poblaciones consideradas indígenas y que uno puede encontrar fácilmente un indígena explotando a otros indígenas. Eso no es extraño. Entonces, la identidad nacional también echa como humo sobre estas diferenciaciones que se están operando. Pero por otro lado, algo que hay que considerar es que en la construcción de la identidad nacional se dan a la vez procesos de movilidad social. Hay grupos que van ascendiendo y grupos que van perdiendo el estatus, digamos, de poder. Si ustedes pueden googlear, y seguro que deben ser muy, muy expertos en ello, pueden poner cholets, ¿no? Son unas construcciones muy, digamos, pintorescas en la ciudad del Alto, que uno puede decir que son la expresión del poder económico de la burguesía comercial aymara. Muestran su poder económico no solo en las entradas folclóricas, no solo en cuánta cerveza pueden invitar en los ainis que se dan en las fiestas, que es una muestra de poder, sino también en las construcciones que tienen. Eso nos muestra que hay cambios sociales dentro de estas poblaciones, como decía, pero estos cambios implican además que estas personas tengan mayores capacidades de consumo y que puedan acceder a otros espacios. Y el acceder a otros espacios implica que se junten con personas con las que antes no se juntaban. Y por lo tanto, esas otras personas van a sentirse invadidas y van a empezar a atacar a estos como igualados, como personas que quieren ocupar su espacio. Y eso genera tensiones de racismo. La gente va a empezar a reaccionar y decir, estos indios de mierda igualados. Y le está diciendo indios de mierda a las personas que a sí mismas no se pueden identificar como indígenas ni como indios, porque no es una cuestión de autoidentificación, es una cuestión de cómo en el orden social general ciertos aspectos, ciertos rasgos, se les atribuye un cierto estatus y se nombra eso con la palabra indio, a pesar de que uno no le guste. A pesar de que uno no le guste, la palabra indio funciona para eso, para nombrar a los de abajo. Para eso funciona. Así que uno puede ser nombrado en una situación como indio y puede nombrar en otra situación a otro como indio, siempre señalando al de abajo, aunque lo haga en buena voluntad o con paternalismo. Pero bueno, eso trata de ver en el tema de la identidad, del orden social y la movilidad. Un aspecto aquí importante que me gustaría resaltar es el tema de la individualidad. Y esto tiene que ver con las migraciones del área rural al área urbana, que son muy intensas desde los años 80, pero que tienen sus antecedentes en la década de los 50 del siglo pasado. Estas migraciones han condicionado un fenómeno que se vive cotidianamente, pero que sin embargo no es motivo por lo menos de un estudio amplio. Hay personas que lo tocan, desde luego. Nosotros pensamos generalmente en procesos de urbanización de la población, ese vuelco del campo a la ciudad. Es lo normal lo que sucede. Sin embargo, en eso hay algo que no se logra, digamos, por lo menos matizar. La idea, por lo menos me parece importante, de no logramos dilucidar algo que es muy cotidiano, los procesos de ruralización de la urbe. ¿A qué me refiero? A cómo muchos aspectos que antes eran parte de la vida cotidiana rural, con estos procesos de urbanización, han ido cambiando las propias ciudades y las ciudades y las expresiones culturales que ahí se dan. Las fiestas más importantes en Bolivia son fiestas de indios, en Gran Poder, carnavales, etcétera, que hace un siglo la élite boliviana despreciaba esas fiestas. Hoy día dicen, es nuestra identidad nacional. Pero esos fenómenos, esos aspectos que eran muy propios de pueblos, de áreas rurales, han copado las ciudades porque la gente del campo ha copado las ciudades. ¿No? Además, siempre pongo este ejemplo, uno viene a la ciudad de La Paz y va a ver cómo la gente no mira el semáforo para cruzar las avenidas, las calles. Uno puede decir que no tiene, digamos, cultura urbana, etcétera, etcétera. Pero eso puede ser una manera de descalificar. Me interesa la explicación, no descalificar a las personas. ¿Usted por qué no cruza la avenida mirando el semáforo? No me interesa eso, me interesa explicar el fenómeno. Yo planteo como hipótesis que eso tiene que ver con el proceso de migración del área urbana al área rural, en el que se tejen redes entre las personas que migran. Si tú estás en el campo y tienes un familiar
o alguien de tu pueblo en la ciudad, ese familiar te puede conseguir, uno, un espacio para habitar, alquilar un cuarto, te puede conseguir, te puede hacer, digamos, garantizar la compra de un terreno con algún conocido, puede introducirte en un ámbito laboral, la construcción, ámbitos bastante informales. ¿Qué quiero señalar con esto? Que la migración del campo a la ciudad ha sido una migración construida a partir de los vínculos que generan en el área rural. Si yo mantengo esos vínculos en el área rural, eso me permite, ya con mis familiares, mis paisanos en el área urbana, asentarme en el área urbana. Pero asentarte también en el área urbana, lo que haces es imprimirle tu sello. Uno va a ver en la ciudad de La Paz, como en muchas otras ciudades de Bolivia, como muchos barrios están marcados porque son de alguna provincia específica, de la provincia Masuyo, son de Pacajes, y por lo tanto también cuando llega la fiesta de su provincia, de su pueblo, hacen la fiesta en la ciudad y hacen una fiesta grande, con entrada folclórica y todo eso. Eso te muestra cómo los aspectos rurales hoy son parte de la vida urbana, o mucho de la vida urbana en Bolivia tiene aspectos rurales, o la vida urbana se ha ruralizado en muchos aspectos. Y no solo en estos temas que uno podría considerar, digamos, como exóticos, ¿no? Hacen sus fiestitas, no. Las redes de economía que se han tejido desde la ciudad del Alto, por ejemplo, hasta mercados internacionales, traer mercadería de China, distribuirla por toda Bolivia, se hace a partir de que alguien es mi paisano, es de mi pueblo, es mi primo, etc. Se teje toda una red inmensa por Bolivia, donde inclusive ni siquiera el Estado boliviano tiene la capacidad de abrir esos mercados, nada, lo hace esta gente, pero a partir de sus vínculos formados en el área rural, trasladados al área urbana y luego cruzando incluso el mar. Entonces, ahí funcionan esos elementos que son, por decirlo así, vínculos sociales de sociedades premodernas, agrarias, pero reproducidas en un escenario donde hay un proceso muy alto de individualización. En ese sentido, muchos de los que hemos nacido en la ciudad, tenemos origen aymara, vamos a reproducir prácticas de origen rural en la vida urbana, pero también vamos a tener un proceso de individualización. Sin embargo, no terminamos de ser individuos, ¿no? Siempre terminamos como subordinados a esa fuerza de lo ruralizado que está la vida urbana. Porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si un empresario de la élite boliviana tradicional, que la mayoría están en Santa Cruz, quiebra su empresa, ¿no? Buscan los mecanismos para que el Estado, para sacar dinero del Estado y rehacerse. Buscan los mecanismos, préstamos, etcétera, con donaciones, etcétera. Es decir, es una élite, primero, que tiene un discurso antiestatal. Sin embargo, cuando ellos que tienen algún problema económico, recurren al Estado. En cambio, en las poblaciones de origen aymara, en este caso, que mantienen esos vínculos, cuando un empresario que trae mercadería de China entra en quiebra, la manera de recuperarse que tiene es los vínculos sociales. Si uno ha cumplido el AINI, por ejemplo, si hay una fiesta y le han invitado a algo y él también retribuye eso, ahí se genera un lazo fuerte. Y por lo tanto, cuando yo tengo un problema económico, puedo recurrir con otra persona, con otras personas que hemos hecho AINI y demás, para que yo pueda, digamos, tener un préstamo y rehacerme económicamente. No recurre al Estado, a diferencia del empresariado tradicional boliviano, ¿no? Que es antiestatalista de retórica, pero vive de préstamos del Estado, de condonaciones. Y en cambio, estas otras personas de otro grupo social, de los llamados indios de mierda, tienen sus formas, sus mecanismos, incluso para rehacerse en esas situaciones económicas. Ahí están funcionando los vínculos formados en el área rural. El AINI funcionaron en este caso en la lógica del capital, en general. Bueno, ya me estoy extendiendo en este punto, mil disculpas. Me voy a pasar a otro puntito. Si les interesa más detalles, el libro. Eso es broma. Me interesa otro punto. En el punto quinto, trato de hablar de algunos aspectos que para mí son importantes porque tienen que ver con ciertas taras, ciertos problemas que se tienen cuando se habla de los indígenas. Por ejemplo, la autenticidad indígena. Uno está atormentado por buscar auténticos indígenas. ¿Quiénes serían los auténticos indígenas? Aquellos que no tienen su cultura contaminada. ¿Quiénes son esos tipos? No existen. Estamos buscando virginidad cultural, así como por la dominación masculina se le exigía, aún en muchos espacios se hace a las mujeres, virginidad cultural para considerarlas dignas de ser desposadas, y si no eran vírgenes, entonces eran unas perras, unas putas, y no se podían casar con ellas. De la misma manera, o análogamente, no necesariamente exactamente, se puede ver que se hace algo parecido con los indígenas. Se les pide autenticidad, virginidad cultural, que no tengan una cultura contaminada. Y si tienen cultura contaminada, entre comillas, no son auténticos indígenas. Ahí, ¿cuál es mi punto? En el caso de las mujeres, los hombres han construido una situación
toda una serie de símbolos, de presentaciones, de dominación, de legitimación de lo que sería incluso la mujer, y que la mujer, para ser reconocida como mujer, está esperando ser avalada por el hombre. El hombre daría los cánones establecidos que dirían que es una verdadera, una buena mujer. Una buena mujer sería una virgen, entre comillas. En el caso de lo indígena es algo parecido. La dominación de los no indígenas sobre los indígenas ha dado lugar a que se establezcan ciertos cánones de reconocimiento de quienes indígenas, claro, cánones establecidos desde quienes dominan, y quienes dominan prefieren tener a alguien, un indígena virgen culturalmente, es decir, un indígena que no ponga en riesgo su situación de poder. Porque así como una mujer que ejerce dominio sobre su cuerpo y decide sobre su cuerpo, no espera que los hombres los reconozcan, lo que está haciendo es, claro, restarle poder al hombre. De la misma manera, si un indígena no está preocupado por ser virgen culturalmente, además se empodera de los elementos que domina, digamos, que está hegemonizando, entonces está poniendo en riesgo su poder. Entonces, la idea tanto de virginidad para las mujeres como para los hombres muestra un ejercicio de poder sobre esas poblaciones. Ni las mujeres tienen por qué estar atormentadas para ser vírgenes por los hombres, ni los indígenas tienen que estar atormentados para mostrar cultura, digamos, auténticamente indígena. No hay culturas fosilizadas en la historia, todas las culturas, distintos ritmos, distintos procesos, tienen cambios en distintas situaciones. Toco ese punto porque es un problema. Ahí cuando hablamos de indígenas, entonces uno está pensando, entonces, ¿a quiénes reconocemos como indígenas? Las instituciones dedicadas a ello tienen sus cánones. Reconocen a estos, y no reconocen a otros. Yo contrapongo eso a algo para mí muy importante desde mi posicionamiento. Quienes han planteado el problema de los indios en Bolivia, primero, han sido gente que migró del campo a la ciudad, no gente que solo vivía en el campo. Después de 1952 hay procesos de migración, etc. Los indianistas, en primer lugar, en los años 60 y en los años 70, los cataristas. Problematizar. Gente que había entrado a la universidad, en muchos casos, que había empezado a escribir, a leer de historia, a hacer una serie de aspectos que no los puedo detallar, pero que te muestra que en el proceso de asumir la identidad no se hace desde una cultura fosilizada. Hay un proceso de migración que te permite cuestionarte inclusive desde dónde estás migrando, en qué nueva situación estás, qué limitaciones encuentras. Y eso sucedió en este caso con los indianistas. No eran expresión de la cultura virginal. Y muchos de los aspectos que hoy día uno considera muestra de la cultura virginal indígena, pues es obra de los indianistas, la Huipala, por ejemplo, o el Año Nuevo Aymara. No es cuestión de herencia de nuestros ancestros, no, es un proceso de resignificación, de invención cultural que se da después de los años 50 en Bolivia. Esto para mí es importante porque uno lo puede comparar con otros movimientos. Quienes plantearon ideas, por ejemplo, sobre la negritud, sobre el panafricanismo, fueron negros que fueron a las universidades blancas, ya sea las francesas, a las inglesas, una intelectualidad negra que empezó a discutir en términos intelectuales lo que le pasaba a la comunidad negra y a discutir las ideas de los intelectuales blancos. Eso que pasó entre los negros en los procesos de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial y con sus antecedentes varias décadas atrás, pasó de manera similar en Bolivia, tal vez con menor intensidad, con mayor hegemonía de las élites dominantes para acallarlos, pero también pasó en Bolivia. Gente que venía de las poblaciones racializadas como indias y que empezaron a hacer actividad política y a producir discursos, a elaborar símbolos, a llevar adelante organizaciones. Gente que no estaba preocupada por ser virginalmente o culturalmente vírgenes. Lo que le importaba era enfrentar la situación política. Y si para ello tenías que transformar tu cultura, pues hay que hacerlo. Bueno, yo me estoy saliendo un poco del tema. Bueno, esa es la idea muy en general que trato de desarrollar en esa parte. Me faltan dos partes, no se aburran, por favor. Voy a tratar de ser más rápido. El sexto punto es la politización y el racismo. Este aspecto ya trato de ver cómo, bajo todas las consideraciones anteriores, en ciertos momentos, aspectos que naturalizamos, como la condición de ser de piel morena y ser pobre, empiezan a ser elementos más bien que se ponen en tapete de discusión. ¿Por qué esto es así? Deja de ser, entre comillas, natural. Se disputa el sentido de aquello. Politizamos en los temas. Entonces, hay un momento en que la etnicidad empieza a politizarse. Para dar un dato. Antes del 2000, en Bolivia, el tema identitario o la etnicidad en general no era un factor que tenga gran relevancia en los procesos electorales. Uno puede ver que ahí habían, desde finales de los años 70, movimientos, entre comillas, étnicos, reivindicando digamos, la etnicidad como un elemento de articulación electoral, que sin embargo no tenían gran votación. Después del año 2000, cuando hay una crisis económica, política, de Estado en general, la etnicidad va a ser un factor de cohesión, porque se va a asociar a temas muy concretos en esa crisis.
Y yo siempre lo resumo así porque lo decíamos en la Plaza de los Héroes, que era una plaza central en La Paz, donde nos poníamos a discutir gente que no teníamos mucho vínculo con la universidad. Y estas eran las ideas básicas. Hace 500 años no nos gobernamos. Y hace 500 años no manejamos nuestros recursos naturales. ¿A qué se referían estas ideas? Hace 500 años no nos gobernamos, se refería además, o trataba de apuntar, a que quienes gobiernan Bolivia eran grupos de la misma casta dominante. O sea, esa era una idea que se enarbolaba para confrontar a los grupos que, por ejemplo, le llamamos los políticos tradicionales, los partidos tradicionales. ¿Tradicionales por qué? Porque ellos siempre gobernaban, tradicionalmente gobernaban. Pero además, hace 500 años no manejamos nuestros recursos, porque en ese periodo se pretendía, por una parte, privatizar el agua y luego vender gas a Estados Unidos, recursos naturales. Y entonces, la idea de hace 500 años no manejamos nuestros recursos naturales estaba ligada a esos procesos de privatización que se estaban dando en Bolivia. No son ideas, digamos, descabelladas, ni no hay ahí un romanticismo como luego se dio. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en ese tiempo en las calles nadie hablaba de Sumacamaña, de vivir bien. Yo he estado en las calles, y no me pueden meter el dedo a la boca y decir, sí, hablábamos de eso. No, no se hablaba de eso. Eso se hablaba en ONGs, en proyectos donde pululan la gente de origen indígena, pero que vive de dar pena. La gente que vive de la lástima del blanco, que está acostumbrada a decir lo que ha sufrido y por eso les hacen dar vueltas por distintos países, les pagan, les financian viajes, etc. No, no. Esas personas no tuvieron ningún papel predominante en las luchas que se dieron en las calles. En las calles la gente estaba muy preocupada sobre cuestiones de gobierno, pues, ir contra los tradicionales, hace 500 años no nos gobernamos, y contra cuestiones prácticas que podían resolver nuestros temas económicos. Manejemos nuestros recursos naturales porque hace 500 años no los manejamos, ¿no? Entonces, son ideas vinculadas a procesos concretos. No es la idea de aquí que el indígena vive más allá del bien y del mal, que se complementa, o sea, con la naturaleza, conoce los secretos del cosmos. No, esas son ideas, también pueden servir para esos cafés o peñas culturales, para ganar dinero. Pero en esos procesos de lucha esas no eran las ideas. Posteriormente, esas ideas se instauraron, lamentablemente, y un poco degeneró la cuestión. Pero bueno, me interesa en este punto mostrar cómo la identidad es una cosa que se va politizando, que no necesariamente el que uno tenga descendencia indígena o ascendencia indígena significa que va a asumir esa posición. Para que asuma esa postura o esa identidad como un elemento político, tienen que darse muchos factores. Y en Bolivia, para que mucha gente se considere indígena, no tuvo que ver simplemente con levantar huiparas, tuvo que ver con la crisis económica política, donde la identidad indígena era una identidad de lucha política contra los que gobernaban siempre y para recuperar los recursos naturales. Esa era la relación. Ahí había ese proceso de politización. Bien, me voy a saltar otro punto porque hay varias cosas que decir ahí, sin embargo no voy a alcanzar a decirlas. Insisto, pueden encontrarla en el libro. Finalmente, todo ese rollo que cuento en el libro era para hablar de la crisis en Bolivia, de lo que había pasado con el gobierno de Yanine Áñez, y yo empecé a tocar muchas cosas, bueno, y finalmente toco lo que quería tocar. Trato en el libro, en esa sección, de hacer como, dar pautas generales, trato de asumir que las personas que van a leer no tienen, digamos, muy claro lo que pasó, entonces trato de hacer una especie de antecedentes, mostrar ciertos elementos que se han dado en Bolivia. Un aspecto que me interesaría resaltar de las otras cosas que se puede decir, si sigo dando vueltas me voy a extender. Dos, espero tocar. Uno, cuando Evo Morales es obligado a renunciar, hay que notar que no hubo gente que estuvo dispuesta a salir a defenderlo. ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Qué pasó en la relación del gobierno? Que tuvo una relación muy fuerte, muy en especial en la primera gestión, 2005, 2009, si no me equivoco, 2006, 2009, con organizaciones sociales y una capacidad de movilización muy fuerte. ¿Qué pasó para que el 2019 no tuviera esa capacidad? Yo me imagino que haya habido unos problemas en el manejo de la gente que coordinaba eso. Pero bueno, toco este punto porque hay algo importante. En ese no había gente y después va a haber gente que se va a movilizar y van a haber masacres en Sacaba y en Sencaca. Después de las denuncias, un par de días después. Si no me falla la memoria, las denuncias el 10 de octubre o el 12, no recuerdo bien, y la masacre ya empieza el 16. Si no me falla la memoria, puedo estar equivocándome en uno o 2 días. Pero, ¿cuál es el punto? Hasta las denuncias de Evo Morales, la gran mayoría de movilizados eran de los sectores que habitualmente no se movilizan en Bolivia, los llamados sectores de clase media. Y en Bolivia eso tiene que ver también con asumir una diferencia biológica. Los de clase media serían los auténticos mestizos. Los pobres serían los indígenas, porque asocian, ¿no? Pobreza indígena. Clase media, mestizo, el justo medio racial, entre comillas. Rico, blanco.
Hay ese tipo de identificación en Bolivia, es muy fuerte, a pesar de que uno puede mostrar que no es tan sencillo como eso. Pero esos grupos se movilizaron. Sin embargo, trataban de que sus expresiones de racismo, que estaban muy presentes, no sean, digamos, un tema que abarque a los medios. Los propios medios se ocuparon de no resaltar los hechos racistas que existían en esas movilizaciones. En otras palabras, buscaban disimular el racismo. Cuando Evo Morales es obligado a renunciar, van a quemar la huipala, se van a dar series de actos racistas. Es decir, van a ser explícitos su racismo. Cuando empezaron a movilizarse, había que disimular. Hemos tumbado al indio, ahora sí podemos sacarles la mugre a estos indios de mierda, ¿no? Y va a venir después las masacres. Eso para mí es un punto importante, yo que quería resaltar cómo se manejó el racismo, se trató de ocultar en las movilizaciones que dieron lugar a las denuncias de Evo Morales, se trataron de ocultar, no es que no hubieron ahí, hay videos en los que se evidencia que sí hubo racismo, pero como después de la denuncia de Evo Morales, el racismo se hizo explícito, ya no les daba rubor ser racistas, ya no, podían decir indios de mierda, podían decir métanles bala, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se va a dar después de las denuncias de Evo Morales. Un par de días después hay una serie de manifestaciones. Entonces, el punto que quería dejar claro en el primer punto. En Bolivia, en ese periodo hemos visto cómo el racismo fue un elemento, uno, en que los sectores movilizados contra el gobierno y demás trataban de disimular y que ya tampoco era un tema de articulación del MAS, porque antes, por ejemplo, el racismo que se había dado entre 2007 y 2008 en Bolivia favoreció que el MAS pueda aglutinar un gran electorado. Hubo un referéndum revocatorio en el que, si no me equivoco, Evo Morales y Salvador García Linera lo ganan por más del 60%. Y en eso tenía que ver mucho el racismo. Mucha gente apoyó a Evo Morales y a Salvador García Linera porque era una manera de decirle no a los grupos racistas. Fue muy fuerte. Sin embargo, en ese escenario electoral del año 2019, el racismo no era un elemento central en la discusión política, ni como bandera, etcétera, etcétera. Después de las denuncias de Evo Morales, el racismo va a emerger. Va a ser más evidente, sin embargo, no va a ser tema de discusión. Como anécdota, creo que lo cuento en la introducción del libro, era muy claro las manifestaciones del racismo en Bolivia. Sin embargo, no había debate sobre el tema. Había debates de muchas cosas. Especialmente estábamos ya con esto de la pandemia en debates por plataformas digitales. Y en Bolivia no se hablaba del racismo. Fue una de las cosas por las que yo escribí el libro. Porque yo, como digo, popularmente me emputé y digo, yo voy a escribir sobre este tema. Y mientras escribía, sucedió la muerte de George Floyd, un afroamericano en Estados Unidos. Sucede que un policía lo están deteniendo, le pone las rodillas sobre el cuello, lo asfixia y muere George Floyd. Es decir, en Bolivia la gente empezó a hablar de racismo, los espacios de discusión política o de discusión de la coyuntura empezaron a hablar, no mucho, pero empezaron a hablar de racismo, no por el racismo que había en Bolivia, sino porque habían matado a un afroamericano. O sea, a ese nivel llegamos. O sea, no vamos a ver el racismo en nuestro país, podemos reconocer el racismo en otros países. Para mí eso es un aspecto importante porque no se reconoce lo que estaba pasando en Bolivia. Finalmente, y con esto cierro. Lo que pasó en Bolivia luego de las denuncias de Evo Morales fue la instauración de un gobierno que buscaba claramente una revancha. Aquí vamos a poner en su lugar a los indios, para decirlo de manera muy general. Y por lo tanto, nos vamos a poner en su lugar. Su lugar no es estar en el gobierno. Su lugar es aquellos que no definan cuestiones de políticas públicas, etcétera, etcétera. Y si estos además se atreven a reclamar, les vamos a sentar la mano. Y vinieron las masacres. Las masacres no solo fueron de personas. Para dar un dato, lo menciono también en el texto. Cuando se dieron la masacre en Sencata, está en la ciudad de Alto, en Sencata hay una planta de gas, distribuidora de gas. Entonces, en muchas ocasiones el gobierno, cuando en la zona hay alguna protesta, se ha hecho, digamos, se ha bloqueado la planta. En esa situación había denuncia de Evo Morales, se había quemado la huipala, había indignación en la población por las expresiones de racismo. Entonces se hizo protestas en Sencata, se bloqueó, se hizo un cerco a la planta, se evitó que se suministrara ese insumo y el gobierno actuó primero aprobando un decreto que liberaba de todas las culpa, de todas las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, es decir, carta blanca, pueden ustedes matar, no, nadie los va a procesar. Y cuando se dirigió ya a algún destacamento militar, combinación Fuerzas Armadas, policiales, militares, dio de resultado 3 muertos al empezar, luego fue creciendo el número. La cosa es que en la noche, cuando empieza esto, el ministro de gobierno dice que los muertos serían terroristas que habían pretendido hacer estallar la planta de Sencata con dinamita, porque previamente habrían derrumbado un muro perimetral de la planta con dinamita.
Bien, ningún medio le cuestionó, no solo que no le cuestionó, empezaron a publicar notas y a bombardear con eso, con la idea de que eran los que estaban protestando, eran terroristas y que querían dinamitar una planta. Lo que pasaba, sin embargo, era que circulaban algunas imágenes en redes sociales donde se veía claramente que habían tumbado ese muro con las manos, no con dinamita, en primer lugar. En segundo lugar, lo habían hecho, porque hay testimonios, porque los militares habían agarrado a algunos de los protestantes y los habrían metido dentro de la planta. Entonces, la idea habría sido tumbar el muro de la planta para ir a rescatar a esos compañeros que habían sido detenidos por los militares. Y en esa situación los habrían baleado y habían muerto varias personas. Esa situación, esa aclaración del hecho, los medios de comunicación no la pasaron. Eso no fue información. Yo siempre digo, yo lo digo en el libro, masacraron no solo a la gente en el Alto, masacraron aquellos hechos, aquellos datos que podían desmentir lo que decía el ministro Arturo Murillo, el ministro de Gobierno. Un periodista serio, no había periodistas serios en Bolivia en ese tiempo, un periodista serio hubiera tomado la versión de Murillo y las evidencias que mostraban que lo que Murillo estaba diciendo no era cierto y los hubiera contrastado. Pero, insisto, no había periodistas serios, y casi no hay en estas situaciones. Y entonces eso no se hizo. Más bien, los medios de comunicación no solo reprodujeron el discurso del ministro de Gobierno, sino que además publicaron notas, entre comillas, informativas en las que se decía lo que hubiera sucedido si los supuestos terroristas habrían logrado hacer estallar la planta, que más de la mitad de la ciudad del Alto hubiera desaparecido, etcétera, etcétera. Es decir, estaban avalando el discurso del ministro Murillo, que al mismo tiempo de preocuparse de que la información que desmentía lo que decía el ministro Murillo no se difunda. O sea, cómplices de las masacres. Así, esa es la palabra. No solo se masacró, no solo tuvo el gobierno digamos, el apoyo de las Fuerzas Armadas, también de una masacre informativa estaba ahí. Tratar de validar, a pesar de que a pesar de la evidencia que estaba en contra, de que lo que decía el señor Murillo era verdad, y no era verdad. Y hasta el día de hoy no han comprobado que hayan querido hacer estallar esa planta y que los que estaban ahí eran terroristas y que habían volado un muro perimetral con dinamita. No lo han comprobado. Sin embargo, es el discurso oficial. Cuando alguien habla del tema de Sencata, todo lo que sucedió, va a haber muchos comentarios de gente en Facebook, gente que no, yo conozco algunos amigos que yo pensé que eran gente sensata con la que se podía hablar, no. La respuesta es, pero ellos querían hacer volar la planta. Si los militares han salvado la ciudad del Alto, porque han matado a los terroristas que querían hacer estallar la planta. Y ese es el efecto que han tenido los medios a este respecto. Criminal, ¿no? Criminal. Es lamentablemente el papel que han jugado. Bueno, en general trata el libro de eso. Tengo ahí un cierre, algunos otros apuntes, algo, y ofrezco al final del texto una entrevista que me hicieron en el año 2016, si no me falla la memoria. Ahí doy algunos detalles de más o menos por qué me posiciono como posición y por qué escribo sobre lo que escribo. No sé si me he excedido, yo pido mil disculpas, pero bueno, es lo que les puedo compartir por el momento, y si abrimos, digamos, la charla, podemos conversar, decir algo, algunas dudas, aclarar, etcétera, etcétera. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por el significativo avance que nos hiciste precisamente sobre tu libro. Cuando uno dice indios de mierda, ¿qué es una categoría conceptual? ¿Podrías ampliar un poco más como para poder entender? Yo le llamo como categoría porque los chicos acá leen diferentes tipos de autores y sitúan, digamos, esta categoría dentro del marco de lo colonial particularmente y con todo el significado de lo que ella implica, digamos, en aquel periodo. Inclusive vemos el tema de esta condición del indio en lo que es el periodo republicano también, ¿no? Hay una continuidad de esas lógicas de poder que terminan subordinando al indígena en lo que es no solamente en el caso de la experiencia estatal boliviana, digamos, ¿no? Esta cuestión de considerarlos como no ciudadanos a la hora de pensar en el proceso de construcción del Estado nacional, sino estoy pensando también en el caso de Perú, del Ecuador, por ejemplo, hasta inclusive el mismo México, ¿no? Pero esta idea de indios de mierda me da la sensación de que es una categoría que está indicándonos particularmente esta continuidad, ¿no? De esas lógicas de poder que surgen en el periodo colonial. ¿Nos podrías ampliar, por favor, Carlos, un poco más sobre ello? Bueno, algo que me parece importante. Uno, hay que notar que lo que se va a dar en la colonización es primero, decía, una división del trabajo, que tiene que ver
con la correlación de fuerzas que se ha instaurado. Esa correlación de fuerzas que se ha instaurado toma forma institucional, ¿no? En la forma en que se va a organizar el poder, quiénes van a hacer qué, quiénes van a ocupar qué espacio, ¿no? Eso es muy importante. En segundo lugar, hay que considerar dónde se van a ocupar, dónde se van a ir poblando o se van a concentrar las poblaciones indígenas. Porque en esa distribución de poder, ¿cómo escapas tú del sometimiento, del exterminio? Si uno ve las capitales donde se asentaron los espacios coloniales, etcétera, la mayoría siempre han estado en las costas, pues en las costas chilenas, argentinas, peruanas. Y es llamativo porque ¿dónde está la mayor cantidad de población indígena? En las montañas, en los Andes, ¿no? Porque había que, digamos, escapar uno desde el exterminio, las enfermedades, había que buscar refugio. Y no es claro que hoy por hoy donde hay más poblaciones indígenas sean las montañas. Claro, con las migraciones, bueno, hay muchos han ido a Buenos Aires, a São Paulo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es un segundo factor a considerar. Así como cuál fue el orden que se instauró, también cómo se fue distribuyendo la población, ¿no? Eso es muy, muy importante. Ahora, sobre cómo opera el poder. Yo parto de una perspectiva en la que me interesa primero no verlo primero como cuestiones separadas, ¿no? Es primero lo político, lo económico, no se dan simultáneamente. Son parte de lo mismo, son digamos, expresiones de un mismo orden. Uno puede verle la dimensión económica, uno puede ver la dimensión política, lingüística, puede verle, pero está poniendo atención a algo que hace parte de lo mismo. Algo que hace parte de lo mismo es muy, muy importante porque hay como una comunidad en los indianistas se nota, por ejemplo, en ese afán de responder a los marxistas, lo más preponderante es el ejercicio de poder, la política. No, lo más importante para nosotros es el papel que juegas en el proceso de producción, por ejemplo. No, yo pienso que es mejor ver cómo se da eso a la vez, simultáneamente y conjugar. Bien, pero ¿para qué ese rol? Visto de ese modo, en que esto es como algo que uno no lo puede separar, sí analíticamente, pero no lo puede separar, lo fundamental sería para mí, en ese ejercicio del poder, ver cómo el ejercicio del poder va a implicar no un blanco y negro, los que están arriba, los que están abajo, unas de producción en distintos espacios y de distintas maneras, desde la clasificación de las propias poblaciones indígenas. Por ejemplo, uno podía pensar que todos éramos indígenas en la colonia, en general sí, pero muy en específico uno podía notar que los caciques, los curacas, no realizaban los mismos trabajos que el indio del común, entre comillas. Entonces ahí tienes un ejercicio distinto de poder, no hay una homogeneidad de la indiana, entre comillas. Pero además, entre los que eran sometidos de los indígenas, habían los que eran forasteros, una categoría, los indios forasteros, los originarios y los agregados. No era una homogeneidad y por lo tanto, al no ser homogéneos, además esta diferenciación era tributaria. En la medida que eran forasteros, originarios o agregados, daban un distinto tributo. Y eso, por lo tanto, implicaba distintas maneras de resistir. En algunas situaciones era más sometimiento, en otras en menor medida, y por lo tanto había formas distintas de resistir y distintas maneras de organizarse. Creo que eso es importante porque si uno trata de ver que la colonia no era simplemente como un ladrillo de blancos sobre un ladrillo de indios, puede ver que hay distintos matices en los que muchas personas en algunas situaciones podían jugar a ser indios y en otras a no serlos, en la medida que eso les implicaba mejores condiciones sociales. Entonces, yo diría más bien sobre el tema, ver en primer lugar que cómo se configura el orden institucional, cómo incluso eso de las categorías está condicionado por la división del trabajo, por la institucionalización de esa correlación de fuerzas. Cómo se distribuye la población y además cómo en esa distribución de la población se cataloga a la misma población sometida, ¿no? Son unos caciques respetados hasta cierto punto, ¿no? A los propios indios del común diferenciados en distintos por la tributación o por el tipo de trabajo que hacen. Y por lo tanto, la articulación de un movimiento tampoco llega a ser homogénea. Cuando se dan los movimientos de resistencia, de lucha, nunca logran abarcar a la totalidad de los indios. Nadie lo haría, ¿no? Porque hay diferencias sociales entre los propios indios. Y por lo tanto, hay distintos intereses que se juegan y predisposición a que unos se movilicen y otros, esa predisposición varía. Bueno, la idea general, no ver eso como algo homogéneo. Ni los españoles eran algo homogéneo, ni los indios eran algo homogéneo. Muy bien, acá tengo una pregunta de Camila que dice lo siguiente. Mi pregunta es, ¿cómo interpretás vos el nivel de xenofobia y racismo que hay en Argentina, en especial en Salta, hacia los bolivianos y sobre todo al indio, dice, ¿no? Como si no hubiera indígenas en Salta, la pregunta de ella.
porque en tu libro, dice, Claro. hablas de qué parte de la identidad nacional boliviana es el ser trabajador, que viene de la racialización, perdón, y es normal escuchar en Argentina, esos bolivianos nos vienen a robar el trabajo, o por el contrario, esos bolivianos ni trabajan. Incluso con lo que vos dijiste hace un rato, incluso en Argentina se piensa que somos todos blancos, ¿no? Ahí es bien interesante la entrada que hace sobre el tema del racismo, también en Argentina, ¿no? Bien, a ver, en general la xenofobia, ese rechazo a las personas extranjeras, etcétera, tiene que ver con, desde luego, una cuestión muy directa, muy vinculada a la discriminación y a formar una idea en la que si los extranjeros no estuvieran, no tendríamos los problemas que tenemos. Por lo tanto, para solucionar nuestros problemas, hay que expulsar a los extranjeros, a los judíos, dirían los nazis, ¿no? A los bolitas, tal vez dirían algunos en Argentina. Pero ¿cuál es ahí el problema que se juega ahí? ¿Cuál es lo importante? Esa es, digamos, es la manera en que se presenta. En el fondo lo que se hace es atribuir responsabilidad de los problemas sociales concretos que puede haber en un país a personas que pueden tener, digamos, la menor responsabilidad, no dirigen el Estado, muchas veces van en las condiciones más precarias, etcétera, etcétera. Entonces, es más fácil echarles la culpa a ellos que echarles a quienes han definido las políticas de Estado, a quienes han hecho lo que les ha dado la gana con ciertos recursos, empresarios privados, gente que maneja el Estado. Y esa gente, para esa gente es más viable, es más apoyándose en la idea de identidad nacional, más fácil buscar un culpable extranjero, porque todos somos hermanos de la nacionalidad, pueden ser los hermanos bolivianos o todos los argentinos como hermanos, no seríamos los malos serían los de afuera, en este caso los bolivianos. Esa es un recurso ideológico para precisamente desentenderse de los responsables de los problemas, es echarle la culpa a otros, de lo que en los que en casa han desordenado la situación y la han puesto en el estado en el que está. Eso por una parte. Muy específico sobre los bolivianos. Eh, yo he estado más tiempo en el norte de Argentina, un poco en Jujuy, pero más en Abrapampa, en Humahuaca. O sea, es muy notorio, lo noto mucho, desde ciertas cosas que tienen que ver con la influencia de la migración boliviana. Es muy notorio. Para mí, yo lo noto. Seguramente los jóvenes que hoy ya nacen en Jujuy lo van a ver como algo natural de ellos porque lo van a vivir desde niños. Tal vez los mayores lo van a ver como algo, eso antes no había, pero ahora es culpa de estos, que los bolivianos lo han traído, es culpa de los bolivianos. Otros no lo verán como algo malo. Pero siempre hay esos procesos de migración donde los que vienen de otro lado vienen con cierta carga y logran, en muchos casos, darle cierto sello a los espacios donde van ocupando. Eso, desde luego, genera tensión respecto a lo que habría sido el orden normal que los estados o los gobiernos locales construyen del espacio, que sería lo auténticamente salteño, lo auténticamente jujeño, lo auténticamente, digamos, de Corbe, etcétera, ¿no? O en Bolivia, que sería lo auténticamente paseño o lo auténticamente cochabambino. Y como hay siempre estas dinámicas de traslado de la población, también sucede que muchas cosas de una población van a aparecer en otras. A mí siempre me llama la atención cómo en Bolivia, en Argentina, se asume como, bueno, en cualquier país pasa esto, ¿no? Algo como algo muy propio y no ve uno de dónde viene el proceso histórico, porque lo normal es que naturalicemos lo que vivimos. Así habría sido desde siempre y no vemos su fondo histórico. Pero en el caso de los bolivianos, lo que yo creo que habría que tener en cuenta, eso es muy, muy importante, en qué medida se está dando un proceso no sé cómo llamarlo, pero lo voy a poner así. En Bolivia, antes los indios eran los grupos marginales reducidos, no hacían parte de la identidad nacional. Estoy hablando desde el inicio del siglo XX, etc. En la actualidad, Bolivia es impensable sin lo que estos indios hacen. Quienes inventaron el caporal, que se baila, por ejemplo, los sectores dominantes en Bolivia lo asumen, lo inventaron dos indiecitos en un barrio popular de La Paz, el barrio Chiquini, ¿no? No es que los indígenas preservan su cultura desde hace 500 años, también se pueden inventar danzas, se inventaron el caporal, se inventaron el charango en Potosí, inspirados desde luego en la guitarra de los españoles. Y esta capacidad de apropiarse de otras cosas se ha ido desenvolviendo en la medida que esta gente ha ido dejando también sus pueblos locales. Ha ido ocupando las ciudades, se ha ido al norte de Argentina, se ha ido a Buenos Aires y lleva eso. Y en esos espacios se encuentra con gente similar, porque también había indígenas en el norte de Argentina. ¿Y con quién uno se puede relacionar más fácilmente cuando es considerado de raza inferior? Con el que se parece. Entonces es más común que un indígena de Bolivia se case con un indígena de Argentina. Eso es más común.
porque se ven similares por el sentido racializado de las diferencias. Y entonces ahí es común también que circulen esos aspectos culturales. Yo no entendería el norte argentino sin esa influencia. Quechua, por ejemplo, de Potosí, de Chuquisaca. O no entendería las fiestas en el sur de Perú sin esa influencia del alto, que tiene con las danzas y demás. No entendería. Pero lo importante, lo interesante para mí es que no sé por cuánto tiempo vaya a durar esto. Me da la impresión que desde más o menos los años 90 hasta la actualidad, la parte andina de Bolivia es el corazón de la parte andina de América. En Bolivia se empezó a arbolar la huipala en los años 60. Poco a poco esos jóvenes que eran despreciados en Bolivia fueron haciendo actividades, creciendo y llevaron, por ejemplo, al norte argentino. Llevaron a otros eventos. Y con el tiempo lo empezaron a arbolar en Argentina, en Perú, etc. El tema de las danzas folclóricas. La danza de, por ejemplo, los tobas, voy a decir, los tobas no bailan así. Eso se lo inventaron también los aymaras, un grupo étnico se lo inventó, la manera en que imaginaba a los otros, a los chunchus. Y bueno, posicionó esa danza, la morenada, el caporal, los incos, etc. Y esas expresiones que vienen del lado andino de Bolivia, hoy día son asumidas en Perú, son asumidas en Ecuador, son asumidas en Chile, son asumidas en norte de Argentina, porque en este momento el corazón cultural es la parte andina de Bolivia. En algún momento lo fue Cusco, ya no lo es. En algún momento Bolivia ya no va a ser el corazón cultural, algo pasará, pero culturalmente eso se ve. Económicamente, la mercadería china que ingresa, o otro tipo de mercaderías que traen los comerciantes aymaras, las distribuyen al sur de Perú, las distribuyen a Argentina, hay comerciantes que se van al norte de Argentina, pero las distribuyen también a otros lugares. No solo es una fuerza cultural, también hay redes económicas, los discursos políticos identitarios, asumir la huipala, la identidad, organizar movimientos propios, etcétera, que se han dado en Jujuy, por ejemplo, tiene que ver con esa influencia. Yo veo que esa potencia que tiene en este momento Bolivia, la parte andina de Bolivia, de ser como un irradiador de fuerza cultural, discursiva política, simbólica, etcétera, incomoda las identidades nacionales de los estados adyacentes, porque los está, o sea, rebasa las fronteras bolivianas. O sea, nadie presenta no sé, su pasaporte, la cultura no presenta su pasaporte para hacer esos pasos de aquí a allá. Y entonces, con esa fuerza que tiene aquí las expresiones culturales, entre comillas, perturba la identidad argentina, perturba la identidad chilena, perturba la identidad peruana. Por eso, para mí, el problema es con los bonitas, no solo porque, digamos, sean los que migran y están en condiciones precarias. Si uno los relaciona, además de estar midiendo la fuerza política que esto tiene, les da algunos elementos de reivindicación a los sectores populares. Los muchos sectores populares en Argentina, aunque no tengan origen indígena, van a bailar danzas que vienen desde Bolivia, van a asumir algunos aspectos culturales que vienen desde Bolivia, en el sentido que le atribuyen le dan un valor de contestación a los elementos culturales que han posicionado las élites dominantes. Nos enfrentamos a las élites dominantes con aquello que está viniendo desde nuestros hermanos bolivianos, que además lo bailan en el norte de Argentina, lo bailan en el norte de Chile. Brinda herramientas de respuesta, que uno puede discutir cómo se puede hacer eso, no, pero en los hechos la gente lo está tomando así. Mucha gente en los otros países alrededor de Bolivia asume los elementos desde aquí, se están propagando como elementos para contestar, para responder a sus propias élites en términos culturales. Eso incomoda a las identidades nacionales en los países específicos. Muy bien. Aparte hay un aporte acá que dice, aparte de las masacres, también hubo grupos de choque armados y violentos llenos de racismo y odio, como la Resistencia Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista, me parece que es, movilizados en sus motos, agarrados de palos de béisbol, encapuchados, algunos con armas de fuego, bazucas hechos por ellos, crearon terror en las diferentes ciudades, pegando, maltratando y humillando a las cholas, indígenas, mestizos y todo aquel que se pensara diferente a ellos. Son grupos racistas, dice, de línea neonazi, que a nombre de defender la democracia crearon terror y abuso en diferentes partes de Bolivia. En relación a eso, ¿cuál es el rol que han jugado los medios de prensa? Si bien en tu libro, en uno de los capítulos, queda muy claramente evidenciado y también lo has señalado en tu exposición muy bien, pero me gustaría en todo caso la posibilidad de poder ampliar ese rol porque estos medios de prensa de derecha, digamos, en principio juegan un papel muy importante en la invisibilización, digamos, se quiere, ¿no? Y ahí
en ese contexto, digamos, de el golpe de Estado y todo lo demás, ha jugado un papel muy importante en generar una idea respecto a las poblaciones que han resistido al golpe de Estado, ¿no? Bueno, primero, yo quisiera decir muchas cosas, o sea, puedo puntualizar varios temas sobre los distintos aspectos que he ido tocando el día, o sea, en la exposición. No me puedo detener si yo quisiera mencionar, por ejemplo, lo que mencionan de la resistencia a Cochala, quisiera mencionar otros aspectos, pero no da el tiempo, entonces yo tengo que hacer algo sintético, lamentablemente. Respecto a los medios de comunicación, hubo una apuesta, yo como hipótesis, hubo una apuesta por sacar a Evo Morales del gobierno, un antecedente. Yo no recuerdo si fue el 2017 o el 2018, un medio de comunicación, un periódico de acá, de Bolivia, página 7, como cualquier medio hace a fin de año, se elige un personaje destacado, ¿no? Un personaje del año. Eligió como personaje destacado a la alcaldesa de la ciudad del Alto, y en ese entonces, bueno, sigue siendo alcaldesa, pero ya va a terminar la gestión, Soledad Chapetón. Una persona que ni discursivamente ni en gestión ha destacado en nada, de una mediocremente a desarrollar su gestión. Entonces, ¿por qué la ponen de personaje destacada? Porque la idea era tratar de proyectar alguna imagen, algún liderazgo que le pueda restar a Evo Morales, por ejemplo, en uno de sus bastiones, la ciudad del Alto. Era una apuesta política. No importaba que la tipa no merecía. Parece que hubo un inconveniente técnico de parte de Carlos. A ver, esperemos un ratito a ver si puede él retomar, en este caso, la transmisión de a mí me parece una interesante charla en donde se demuestra, Carlos, ¿está? En donde se demuestra, bueno, la vigencia de esto que nosotros quizás llamamos como racismo colonial y que también en Salta es un problema negado, ¿no? Por eso el tema del racismo en Bolivia no es nada que está alejado de nuestra realidad, sino todo lo contrario. Y me parece que también es un tema como interesante como para poder avanzar en la reflexión. Ahí está de nuevo Carlos, bueno, continuando con su charla y ya quedando dos preguntas más, ¿no? En todo caso. Mil disculpas, tengo problemas técnicos. Pero bueno, decía en general uno puede identificar que hubo una apuesta. Eso se identifica en general. En segundo lugar, un trabajo muy concreto que le han llamado cerco mediático. Tratar de aspectos bien concretos que mostraban que lo que estaba pasando en Bolivia no era nada de recuperación democrática, no salieran visibles, coartarlos. Ese fue otro aspecto de la apuesta y el cerco mediático. Y muy en específico, tratar de omitir aquellos elementos que podrían dar lugar a una movilización donde el factor de identificación étnica fuera cohesionador. Evitar que los indios se movilicen, para decirlo muy sencillamente. Entonces, todos aquellos hechos que podían generar algún tipo de adhesión o solidaridad étnica, entre comillas, trataban de ser apaleados, trataban de que no se muestren, o en el mejor de los casos se lo mostraba de manera marginal, hicieran actos de racismo como si fuera culpa de los agredidos. Yo diría muy en general, ese fue el papel de los medios, un papel político, ellos apostaron a algo. Es curioso además que cuando se dio ya la denuncia de Evo Morales, se instauró el gobierno de Áñez, se dieron las masacres, hubo publicaciones de textos sobre lo que sucedió, ¿no? Promovidos por algunos periódicos o otras instituciones para dar la versión oficial, entre comillas, de lo que era. Desde luego allí todo fue movimientos pacíficos, etcétera, y no se olvidaron, intencionalmente, de mencionar, por ejemplo, que las movilizaciones que pedían la denuncia de Evo Morales estaban en muchos casos, se ejercían a partir de una dictadura cívica, la dictadura de los comités cívicos en regiones muy específicas. Eso no era nada democrático. Y bueno, pues a los medios no les interesaba resolver ese problema porque estaban, desde mi punto de vista, en el mismo proyecto. Ese fue el papel de los medios, muy en general. Muy bien, acá hay una pregunta de Josefina Méndez. Dice, mi pregunta es acerca de lo que se menciona en el libro sobre discriminación positiva. Si para él existe, dices, ¿no? Se niega muchísimo la existencia sobre la discriminación positiva, lo que menciona en el libro como los que no pueden discriminar, ¿por qué cree que se niega esto? Que al fin y al cabo es discriminación, sin negar claramente la discriminación históricamente naturalizada por género, raza, por orientaciones sexuales, etc. Bien, no sé si se refiere a lo mismo, pero
Una cosa yo diría que es la discriminación positiva y otra es que la gente que se supone que no puede discriminar, sí lo hace. Lo voy a dividir en dos partes. En primer lugar, sobre la gente que se supone no podría discriminar. En Bolivia sucede así. Eh, Hay gente que habla del racismo invertido. Cuando ven que gente de origen indígena les dice caras, tiene un lenguaje peyorativo para los grupos dominantes o que se parecen a los grupos dominantes porque aquí juega mucho la apariencia, lo dicen de manera además indignada. ¿Cómo es posible? Ellos también nos discriminan, ¿no? Eso es racismo a la inversa. ¿Cuál es el problema ahí? Hay mucha gente que piensa que los discriminados, los que sufren racismo, no podrían ser racistas. Si uno piensa de manera general que en el racismo se expresan odios, temores, miedos, desprecios a otros, una persona de origen indígena, además, por cuestiones históricas, puede tener desprecio, odio y miedo a los blancos. Puede tener, desde ese punto de vista, expresiones de racismo contra los blancos. Sí puede hacerlo. Ahora, ¿cuál es el punto? La diferencia es que si tú tienes un blanco que puede manejar distintas instituciones, tiene vínculos familiares, y tienes un indígena que no tiene esas posibilidades, entonces los efectos de poder no son los mismos, en general. Pero en Bolivia hay matices al respecto. Muchos indígenas ya pues llenan las universidades, no solo como estudiantes, como docentes. Entonces, el problema es más difícil de sintetizarlo en simplemente cómo el blanco discrimina al indígena y cómo el indígena discrimina al blanco. Muchas veces los que discriminan a los indígenas son de origen indígena. El indígena puede ser discriminador con los blancos, sí, pero por lo general es más discriminador con la gente de su propio origen, porque lo que está buscando de hacer es, en la aspiración de ascenso social, diferenciarse de quienes son asumidos de rango social bajo, de su propia gente. Entonces yo no tengo nada que ver con los indios y por lo tanto también puedo decirles indios de mierda. Funciona eso en el proceso de ascenso social o de pretensiones de ascenso social. Entonces la gente de origen indígena sí puede ser discriminatoria. Porque, volviendo a lo que decía al principio, la gente que se horroriza porque hay racismo invertido, porque lamentablemente para esas personas somos iguales que ellos, tan humanos como ellos. Y por lo tanto podemos ser también discriminadores como ellos. El problema ahí no es la diferencia de humanidad. El problema para ellos es horroroso que los indígenas sean iguales que ellos, ¿no? Es horroroso, como esos indios de mierda van igual que nosotros. Pero el problema no es tanto la igualdad, nuestra igualdad como humanos. El problema es que esa igualdad humana es genérica. El problema son cuáles son las diferencias concretas históricas, los vínculos de poder, las relaciones económicas, las herencias culturales familiares que se juegan en los momentos de racismo, ¿no? Ahí es muy distinto cómo se ejerce eso. No es una cuestión simplemente de individuos aislados. Hay una carga social en los momentos que se ejerce el racismo. Eso hay que considerar en los momentos del racismo. Primero, podemos ser racistas los indígenas, claro, desde luego. Lamentablemente, para los racistas, somos humanos y también podemos ser racistas. Pero hay que ver en qué situaciones concretas y qué factores se juegan en ese ejercicio del racismo, porque no tienen los mismos efectos de poder. Por un lado. Por el otro lado, sobre la discriminación positiva. Yo aludo a la discriminación positiva a las políticas en las que se busca favorecer a poblaciones por su origen, no por su capacidad. Es indígena, démosles un espacio. Es afro, démosles un espacio. O, en el caso del género, es mujer, démosles un espacio. No importa que tenga algo pertinente o pueda desempeñar algún trabajo interesante al respecto. No necesariamente por presentar credenciales académicas, tal vez por experiencia que no tiene necesariamente aval universitario, un título, etc. ¿Cuál es el punto ahí? En lugar de ayudar a superar el racismo, se los refuerza, porque empiezas a valorar a las personas precisamente por aquello por lo que se les desprecia. Como este tiene color despreciable, habla de una manera despreciable, tiene un idioma despreciable, por lo tanto, para que piensan que nos los despreciamos, les daremos un espacio y así quedamos bien con la sociedad. Pero generalmente en este tipo de cosas lo que se da es que las personas, muchas personas de origen indígena, bueno, no muchas, algunas personas de origen indígena han identificado eso como una posibilidad para ascender socialmente. A ellos no les preocupa destacar en algo, no les preocupa, digamos, valer por su propio mérito, sino usar la cara de indio para qué pedir un espacio por lástima. Si 500 años me han sometido, tienen un trabajo. Si 500 años me han sometido, tienen un espacio. Y ahí lo que hacemos es reforzar el racismo, porque no estamos siendo valorados por lo que hacemos, que es lo importante, sino por lo que parecemos. Parecemos que somos inferiores, porque en ese sentido se ha construido la representación sobre nuestros rasgos. Y por lo tanto, reforzamos el racismo. Por eso, para mí, la discriminación positiva, dar espacios a las personas solo por el origen, refuerza el racismo. En contraposición a eso, ¿qué haría yo? En Bolivia se puede hacer mucho de eso.
Hay jóvenes de origen indígena, por ejemplo, trabajando en robótica, trabajando en otros temas, destacando. En lugar de poner a estas personas que viven de la discriminación positiva, viven quejándose que 500 años han sufrido para que una institución les dé algún espacio, algún trabajo, y vivan así, quejándose, y sin tener vínculos siquiera con sus bases, bueno, en lugar de fomentar a esas personas, ¿por qué no poner en primer plano a las personas de origen indígena que destacan y se muestran con su trabajo concreto, que no son inferiores, que un indígena también puede hacer robótica, que un indígena además puede escribir un libro sobre racismo y ponerle en Bolivia, no es racismo de mierda? Es broma. No, pero ¿por qué no mostrar que los indígenas no son inferiores? No, ¿por qué no? Este es el punto. ¿Por qué nos vamos a concentrar en buscar lástima? Y por el contrario, ¿por qué no concentrarnos bien en mostrar las cosas en las que hacemos muy bien, destacamos, y con esas cosas además mostramos que no somos inferiores, que podemos estar inclusive de tú a tú con un blanco, con un asiático o con un negro, en los campos, digamos, distintos que hay de disputas, sean deportivas, científicas, académicas, políticas, etcétera? Eso para mí sería mucho mejor que fomentar las políticas de discriminación positiva, que lo único que hacen es reforzar el racismo y solo benefician a un par de personas que han aprendido a vivir de la lástima de los blancos. Bueno, quedan las dos últimas preguntas, Carlos, ya obviamente agradeciéndote la gentileza esta de participar en esta cátedra que es Procesos Sociales de América, de la carrera de Ciencia de la Comunicación. Y acá hay una pregunta que queda muy claro en el libro, pero bueno, la hago en función de quien la pregunta. Dice, Carlos, ¿crees que existen grupos de poder capaces de aprovechar el racismo y la xenofobia con intereses políticos? De hecho, o sea, para mí el racismo tiene que ver con eso. El racismo, cuando yo lo voy a poner así, no lo expliqué, la racialización es el sentido que tiene el orden social, perdón, eso es lo que da sentido al orden social. ¿Por qué alguien está arriba? ¿Por qué alguien está abajo? ¿Por qué alguien no podría subir? ¿O por qué alguien, si baja, no tendría que bajar tanto? Etcétera, etcétera. No. El orden social adquiere un sentido en la naturalidad por el sentido de racialización, el orden. Ahora, cuando ese orden empieza a desestabilizarse, por ejemplo, cuando los indígenas empiezan a comerciar en China, vienen a Bolivia, compran ya casas en un barrio que antes no hubieran podido habitar, y entonces la gente de ese barrio se incomoda porque los indios los están invadiendo, el racismo empieza a manifestarse cuando el orden se desestabiliza. Entonces el racismo es un gesto en el que se busca poner las cosas en su lugar, poner a los indios en su lugar. Tú no puedes invadir esto. El orden empieza a sufrir cambios y ahí aparece el racismo. Y en ese sentido, el racismo puede ser visto como un ejercicio de poder para preservar yo ciertos privilegios, para cuidar ciertos espacios, ejerzo el racismo para evitar que personas que considero de un origen inferior tomen el lugar que yo estoy ocupando. Ahora, eso se puede decir también de manera bonita, que les gusta a los indígenas, entre comillas. Para que los indígenas no tengan lugar, les voy a decir a los indígenas que tienen una cultura maravillosa, la tienen que cuidar y por lo tanto tienen que quedarse en sus comunidades y no tienen que ocupar mi lugar. Es lo mismo, es el mismo sentido, pero dicho de otra manera. A unos les podemos decir indios de mierda y a otros les podemos decir qué bella cultura de los indígenas, hay que preservarla. ¿No? Funciona en el mismo sentido. En el fondo, las relaciones de poder nos afectan. Una cosa que no sé si la digo en el texto, pero me parece importante aprovechar la situación para decirla, me quiero plantear de la siguiente manera. El racismo que más condenamos es el racismo, digamos, más descarnado, sin maquillaje. Saquen de acá estos indios de mierda, eso nos incomoda, nos indigna a muchos, a otros no seguro. Pero el racismo que aplaudimos, el que apoyamos, es el racismo en el que deshumanizamos en sentido positivo a los indígenas como si fueran la reserva moral de la humanidad. Y funciona así la cosa. Siempre hago este gesto. Con la colonización, los españoles eran como lo humano. Lo subhumano éramos nosotros. Y por lo tanto, incapaces de ocupar su lugar, dirigir, mandar, administrar. Y solo estar en espacios subordinados. Eso es así, eso genera una especie de expresiones de racismo. Con el pasar del tiempo y demás, los modos de dominación cambian y el poder también tiene que envejecerse. Y entonces, ya no nos dicen indios de mierda. Nos van a decir que los indígenas tienen una cultura que va a salvar a la humanidad, tienen una cultura superior a la de los blancos, una cultura que no tiene problemas, etcétera, viven en armonía con la naturaleza. Y por lo tanto no tendrían que contaminarse. Y para no contaminarse no tendrían que meterse en los asuntos de los blancos. Estarían por sobre los blancos. Noten cuál es el efecto. Estando subjetivamente, entre comillas, abajo, o objetivamente,
porque no estamos en nuestros espacios, abajo, y estando subjetivamente arriba, creyéndonos superiores, lo que no hacemos es afectar sus espacios. Y el blanco puede decirnos indios de mierda para ponernos en nuestro lugar abajo, o puede decirnos que estamos por sobre ellos, pero para que sigamos abajo, no afectemos su lugar. Así funciona el racismo. En ese sentido, se puede entender el racismo como un mecanismo de poder que embellecidamente puede presentarse como inclusión indígena, como respeto a la diversidad, como rescatar identidades. Ahí para mí hay que tener cuidado, y es algo que no lo toqué, debía haberlo tocado, pero para mí eso es muy importante, porque en la actualidad el racismo que yo veo más se difunde es ese racismo, entre comillas, edulcorado. Para dar un ejemplo un poco que tiene que ver con Argentina, yo alguna vez estuve en el norte de Argentina en un pueblo, bueno, una de las varias veces, y generalmente quienes difunden esta idea del indígena son personas que tienen que ver con grupos de turistas o con empresas de turismo. Había un grupo de indígenas que viven presentándose como sabios, haciendo ceremonias, a veces copiándose de las ceremonias que ven en YouTube, etcétera, con ceremonias de eso y las ven. Y en esa actividad, uno de los problemas de la gente del pueblo era que había terratenientes que estaban buscando desalojados. Ese era el problema. Entonces la gente del pueblo tenía el problema de, nos están viniendo y quieren desalojarnos, ¿qué podemos hacer? Y la gran solución de uno de estos, entre comillas, sabios, bueno, sabios para gringos, ¿no? Esa es imagen para vender a gringos. Era, hermanos, tenemos que hacer rituales, porque si hacemos rituales se van a ir los terratenientes. Eso creo que fue el 2016. Y hace poco hablé con uno de estos amigos de ese lugar y siguen teniendo el problema de la tierra. Hicieron rituales y no se fueron. ¿Cuál es el punto? Esta onda de hacer rituales y demás no responde a la vida de los indígenas. Esto se generó en foros internacionales, con gente que vive de la discriminación positiva de origen indígena, que llegó incluso como auténtica expresión indígena a sus pueblos de origen, etcétera, etcétera, y eso sí difundió como la imagen indígena. Pero cosas que la gente no hace, como por ejemplo, despertarse, salir al patio, al lugar abierto y saludar al sol con las manos abiertas. Nadie hace eso en un pueblo. Pero a estas personas eso les servía porque cada vez hacían los rituales más exóticos en esos eventos internacionales, los podían invitar, porque eran más apetecibles étnicamente. Y en cambio, sus expresiones no tenían que ver con la vida de los indígenas. Y la vida de los indígenas no se resuelve haciendo rituales. No es que no hagan rituales. Bueno, por ejemplo, unos migas podrán hacer rituales. Un ejemplo bien concreto de la vida bien cotidiana en Bolivia. A las citas es una fiesta donde se vende miniatura para que luego uno tenga eso. Por ejemplo, comprarte un auto en miniatura para luego tener un auto en miniatura. No es que tú vas a comprar el auto en miniatura, lo vas a dejar ahí y te vas a sentar en tu silla y luego vas a esperar que el auto venga. Vas a tener ese auto en un lugar visible de tu casa como un recordatorio de aquello que tú quieres y por lo que vas a trabajar. Y por eso vas a trabajar y lo quieres lograr. En muchos casos lo hacen. No es que los rituales no estén al margen de la vida cotidiana, pero no es que están diciendo yo hago rituales y cruzo las manos y el auto va a aparecer, o no es que hago rituales, cruzo las manos y los terratenientes se van a ir. No, eso está bien para contarle a los gringos, para estafar, sacarles dinero, narcotizarlos con ayahuasca que no se tomen los pueblos en los Andes, etc. Está bien para seducir turistas. Eso no tiene que ver con la vida cotidiana. Pero el tema es ahí. Jugamos con la imagen que tienen sobre los indígenas. Somos seres exóticos, asumimos ese papel, hacemos un discurso para los gringos y luego creemos que con estamos recuperando la identidad de los indígenas y no afrontamos los problemas concretos. Ese es otro de los efectos de la discriminación positiva, de estas ideas racistas edulcoradas que se presentan como recuperación de la identidad indígena. A ver, muchas gracias, Carlos. Ya estamos limitados de tiempo. Antes quería leerte la última opinión. Hubo otras dos preguntas que no la voy a leer por razones de tiempo. Dice que hayan más charlas sobre este tema. Creo que en una sola sesión no se puede abarcar bien este tema tan amplio e importante para nuestro continente. Y Judita dice, hay que trabajar en descolonizarnos en mente y en el diario vivir, ¿no? Creo que este espacio fue como muy interesante como para abordar ciertas problemáticas que como en el momento en que hubo el corte, Carlos, hemos hablado que también es un problema negado en el noroeste argentino o en la Argentina, digamos, ¿no? El tema del racismo. Hasta hace muy poco, inclusive la Argentina negaba la existencia de pueblos indígenas en nuestro territorio.
eso se veía muy claramente en los censos, ¿no? Se decía, bueno, que la población descendía de los barcos principalmente, había una idea de crisol de razas. Entonces, al igual que este tratamiento de la idea de Bolivia mestiza, acá, digamos, se hablaba particularmente sobre el tema del crisol de raza, y obviamente había cuestiones que se negaban, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante la charla, Carlos, y desde ya agradezco muchísimo el aporte que nos brindaste a nosotros, los de estas cátedras. Bueno, yo soy el agradecido, honestamente. Y si en otra oportunidad podemos conversar, etcétera, yo no tengo ningún inconveniente. Para los interesados, mis libros son descargables en PDF. Igual pueden poner mi nombre en Google y les va a salir. Si a alguien le interesa, yo también hago música, me gusta y a ver si les llama la atención. Gracias nuevamente y hasta otra oportunidad. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y de esta manera nos estamos despidiendo de la transmisión en vivo, que se pudo transmitir en vivo parte de lo que es la charla de Carlos. Y a los alumnos de procesos sociales, decirles que voy a dejar una breve una actividad en lo que es Classroom, para que ustedes lo puedan desarrollar entre hoy y mañana, y que tiene que ver precisamente con la actividad desarrollada en el día de hoy. Así que bueno, ahí veo a alguien que es Adelma Yáñez. Yanes me llama muchísimo la atención. Usted no es alumna de proceso, ¿sí? ¿Puede activar su micrófono? No soy estudiante de su materia, me invitó Agustín, yo soy una profe de la carrera de Ciencias de la Educación. Ah, buenísimo. Y doy quinto año, y justo Agustín me invitó porque es un tema que nos interesa a nosotros, porque lo trabajamos en la materia de manera muy, no tan profunda, pero es algo que nos interesa como equipo de cátedra, y la verdad que fue súper interesante la charla que dio Carlos, así que ya seguramente los vamos a estar invitando a nuestra cátedra también para que nos pueda compartir todo lo que plantea. Buenísimo, la verdad que a Carlos no lo conozco personalmente, y lo busqué en el Face cuando propuse la lectura del libro y todo lo demás. Digo, a ver si me animo, y lo busco en el Face y hago el contacto con él. Le escribí también un Messenger, tengo el número de teléfono, si usted quiere se lo paso después mediante Agustín, no hay problema. Y Carlos no tuvo ningún problema, ahí me dijo que sí, así que bueno, esa es una excelente oportunidad, digamos, en todo caso, para generar este espacio de reflexión, y agradezco a Adelma que esté presente. Bueno, una sorpresa de que otros colegas de la facultad también estén interesados en un tema como el tema del racismo colonial o el tema del problema indígena, ¿no? Sobre todo cuando lo cuenta alguien que lo vive, que lo ha vivido, que lo sigue, es algo que nos atraviesa y que nos sensibiliza y que nos sigue movilizando, porque no hay alguien que pueda hablar de racismo, cuando es la persona quien lo vive y quien lo siente o lo sintió, ¿no? Eso creo que es importante, ¿no? Y bueno, ahí está la obra que hizo Carlos, que Agustín me invitó para leerlo, así que ahora voy a leer el libro, que dice que es muy interesante, ¿no? De hecho, ya con sus palabras, con lo que escuchamos, se nota que es muy interesante el planteo que él hace y cómo nos atraviesa subjetivamente lo que nos comentó aquí de manera verbal. Así que bueno, gracias, profe. Bueno, agradezco a Adelma, agradezco a todos los que estuvieron presentes, inclusive nos estuvieron siguiendo desde el Face. Así es que bueno, un abrazo a todos, y de esta manera nos estamos despidiendo, y ya enseguida te estoy colgando la actividad que corresponde a la materia. Así que bueno, un abrazo a todos y muchas gracias.